conversar al respecto, hemos convocado al ex premier y precandidato presidencial del PPC, Óscar Valdés, quien muy amablemente ha aceptado la conversación. ¿Qué tal, señor Valdés? ¿Cómo está? A los tiempos, mucho gusto. Señor Salomón, muchas gracias por la invitación, a su disposición. ¿Qué le parece las declaraciones de Vizcarra, que en Puno dijo que Castillo no dio un golpe de Estado? ¿Nos crea todo idiotas? ¿Qué puede opinar al respecto? Bueno, está claro que el expresidente Vizcarra está tratando de politizar la justicia. Él sabe que se le viene la noche con una sentencia que todos ya no es una sospecha, sino ya prácticamente esa posibilidad está muy cercana a lo que va a decir el Poder Judicial. Y lógicamente él quiere hacerse la víctima, quiere ganar tribuna para poder de alguna manera mediatizar su futura sentencia. Pero lo que yo quiero resaltar es de cómo es posible que los peruanos no nos demos cuenta y que veamos como un galardón el ser vacado, ¿no? Claro. Ese señor ha sido vacado como presidente, debería estar lleno de vergüenza, ¿no? Es igual como cuando lo censuran a un ministro, se presentan como si fueran galardonados, y debería ser algo que debería de alguna manera enrojecerle el rostro, por lo menos. Entonces yo creo que el señor Vizcarra está tratando de mediatizar, politizar su sentencia, y por eso hace estas declaraciones sin sentido, ¿no? Porque está clarísimo que este señor Castillo dio un golpe de Estado, ¿no? Claro, dio un golpe de Estado y el Congreso hizo bien en vacarlo, y luego él intentaba huir a la embajada de México, pero su propia seguridad lo impidió, ¿no? Todas las entidades actuaron conforme al orden constitucional, conforme a la democracia, ¿no? Por eso es que está preso en una prisión preventiva, porque él quería fugarse del país, ¿no? Quería dejar de lado la justicia. Y yo pienso que este tipo de defensas son solamente para la tribuna y aprovechando que todavía hay gente despistada que le puede creer. Porque uno saca la cuenta y dice, un presidente que permitió de alguna manera que murieran 200,000 peruanos en la pandemia, un hombre que cuando fue presidente regional se ha demostrado que era un corrupto, ya no son sospechas, ha habido muchísimas declaraciones, un hombre que fue vacado, un hombre que cometió la atrocidad de la denegación fáctica y disolver el Congreso ilegalmente. Entonces, ¿cómo podemos esperar que este señor todavía tenga tribuna? Me imagino porque hay gente despistada que todavía le escucha y de repente le cree. Claro, y además de ello, a pesar de estar inhabilitado por dos casos, por lo pronto por el Vacunagate y por no declarar que tenía una empresa cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones, él sigue haciendo campaña, ¿no? Como si pudiera postular. Bueno, eso demuestra que ha dejado muchos amigos en el Poder Judicial. Normalmente los malos gobernantes se preocupan de dejar amigos en el sistema de justicia para que mañana de alguna manera les permitan hacer estas atrocidades. Él hace rato que ha debido estar en una prisión preventiva, hace rato que le han debido aplicar que todas las reglas de conducta se cumplan tal cual, pero lógicamente si ahorita no tiene ningún impedimento, él hace lo que le da la gana, pues, ¿no? Porque todo se levantó, todas las restricciones se las han levantado. ¿Y quién ha sido? El Poder Judicial. Sí, claro, no tiene ningún tipo de restricción salvo abandonar el país, ¿no? Puede viajar por nada más. Nada más, pero en esa inhabilitación que tiene del Congreso, está claro que él no puede hacer actividades políticas, pero claro, hay leyes que faltan desarrollar todavía en el país, ¿no? Claro, porque estaría haciendo campaña si está inhabilitado políticamente? Quiere decir que no puede ocupar ningún cargo de elección popular, ¿no? Claro, hay zonas grises, hay muchas leyes que faltan desarrollarse, reglamentarse mejor, de tal manera que no hayan estas incongruencias, ¿no? Claro, yo creo que la estocada cada día contra Vizcarra, no sé si llega a la final, pero cada día vemos que Vizcarra se está cayendo, ¿no? Porque en el juicio, lo último que han dicho, la Fiscalía ha encontrado que él recibía alrededor de 14,000 soles mensuales y solo retiraba montos ínfimos, ¿no? ¿De qué vivía? ¿De qué pagaba las rentas? ¿No? De la coima, presuntamente, que recibió de las empresas del Club de la Construcción. Pero ahora veamos también la otra parte, ¿no? De quién mantiene las campañas del señor, quién paga todos los afiches, las banderolas, la gente que le hace toda la difusión, la publicidad, los viajes del señor, ¿quién los hace? ¿Quién los paga? ¿De dónde saca el señor de sus ahorros? De lo que dejó de gastar cuando recibía y gastaba cero. Entonces, esas cosas son los peruanos tenemos que
ser más minuciosos y más perceptivos a las investigaciones que realizan los medios de comunicación, que prácticamente lo han desnudado a este señor, ¿no? ¿Usted cree que finalmente Vizcarra sea condenado, porque ya para mí el caso está cerrado, y termine de vecino de Pedro Castillo? Definitivamente, con todo lo que ha hecho, el señor Hernández le ha hecho en su cara que prácticamente él mandó recibir dinero. Los dirigentes, los gerentes también le han dicho en su cara. Oiga, señor, usted recibía coimas. Y sabe que en el sur era un vox populi, que el señor, cada licitación que había, cobraban comisiones. Entonces, eso no es de ahora. Lo que nosotros nos llamó mucho la atención en el sur fue que el señor Kuczynski y sus equipos sean tan despistados, ¿no? Que lo traigan para vicepresidente con todos esos antecedentes. Quiere decir que ellos lo que buscaban era una figura provinciana que le sirva a sus intereses, aunque no importe lo que haya hecho anteriormente, ¿no? Sí, lamentablemente, ¿no? Y también, como usted señala, ¿no? La peor gestión pandémica del mundo, 250,000 muertos, ¿no? Y se vacunó el primero, y por otro lado también mintió al país, hizo vacunar a su familia. Entonces, una persona que no tiene principios, no tiene valores, solo en el Perú, con tanto despistado, puede mantenerse a flote todavía. ¿Usted cree que Vizcarra dio un golpe de Estado al cerrar de manera inconstitucional el Parlamento en el 2019? Yo creo que cometió una infracción constitucional al aplicar mal la Constitución. También el señor Salvador del Solar. Creo que, y lamentablemente, hubo un tribunal constitucional politizado que validó esta acción y de alguna manera le salvó el cuello. Con eso ya no sería un golpe. Ya no, porque hay un tribunal constitucional en ejercicio que prácticamente validó, dijo que efectivamente estaba bien. Así el tribunal constitucional, el relevo, haya declarado que eso no estaba bien, ¿no? Claro, pero lo cuestionable aquí es que precisamente la cuestión de confianza era para elegir para evitar elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, es decir, eran interesados los magistrados en que no se eligiera porque querían quedarse sus cargos, ¿no? Y eso nadie podía discutir, que era una función exclusiva y excluyente del Congreso. ¿Cómo pues le va a denegar va a declarar falta de confianza a una tarea que era propia del Congreso de la República, ¿no? Los congresistas no tienen mandato imperativo. Los congresistas está dentro de la Constitución que ellos eligen al miembro del Tribunal Constitucional. Entonces ahí no había por dónde, pero este señor, y con algunos constitucionalistas, entre comillas, que validaron esto, dijeron que era una denegación fáctica, ¿no? Que ese es un término que no está escrito en ningún lado y que fue pues utilizado inteligentemente por estos aviondos, ¿no? También Vizcarra dijo que le parecía que no era democrático que la Corte Suprema haya declarado la ilegalidad del partido de este asesino de policía Santauro Humala. ¿Usted le parece correcta la decisión de la Corte Suprema de eliminar este partido liderado por este señor radical etnocacerista? Por supuesto, porque se entiende pues que alguien que está contra esta democracia que vivimos nosotros no puede participar dentro de una junta electoral, y menos como partido político, porque no hay que ver solamente el partido político como que va a competir o va a participar en las elecciones, sino toda la actividad política que va a generar, capacitación de cuadros, capacitación de juventudes. Ese es el fondo de la cosa y hay que analizarlo así, ¿no? Claro, y además no era un militante más, como argumentó dicho partido. Antauro Humala era el líder y su partido avalaba lo que ocurrió en el Andahuaylazo, avalaba este discurso que quiere asesinar a todo el mundo y esto de instalar una dictadura fascistoide, ¿no? Sí, ¿saben qué pasa? Que yo lamento que en el Perú no veamos la realidad y muchos le estemos pidiendo, así como el señor Humala está pidiendo un cambio radical con el fusilamiento de los expresidentes, hay gente de derecha que quiere un cambio totalmente radical, o sea, al otro lado, nos vamos a polarizar. Lo que tenemos que centrar, tenemos que ser serenos, tenemos que hacer las reformas con mucha energía, no ser muy drásticos y hacer los cambios que sean necesarios, pero no juguemos a los extremos. Así como este señor extremista de izquierda, Humala, con otros, quiere hacer un cambio, romper el país en dos, romper el vaso,
nosotros tenemos que ver un vaso medio lleno. Los peruanos tenemos muchas cosas buenas y lo que tenemos malo hay que corregirlo con mucha energía. ¿Usted está a favor de la pena de muerte para violadores de menor de edad como consecuencia que los menores hayan fallecido? Mire, tenemos nosotros un sistema de justicia bastante, digamos, cuestionado. ¿Cómo vamos a darle a ese sistema de justicia la posibilidad de condenar gente a muerte? En ese sentido, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte porque tenemos un sistema judicial no predecible y que puede pasar cualquier cosa. Como que también aquellos que dicen, oiga, nosotros debemos salirnos de la Corte Internacional. Yo estoy de acuerdo que la Corte Internacional persigue ideologías, no ha tenido un buen desarrollo, pero ¿cuántos juicios se ganan en base a coimas en el Perú? Y los peruanos tenemos derecho también a tener una Corte Internacional. No, lo que hay que hacer en ese caso es cuestionar a esa Corte y esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los organismos pertinentes, pero no podemos privar a los peruanos de tener una instancia internacional, sobre todo con esta justicia que estoy describiendo, ¿no? Y hacer respetar los fallos que consideramos soberanos, en donde no debe inmiscuirse el sistema interamericano de derechos humanos. No, eso indudablemente que eso tenemos que hacer. No todo es vinculante, ¿no? Ni todo es obligatorio. Los peruanos tenemos opciones dentro de ese sistema, pero creo que deberíamos cuestionar en la OEA, en la ONU y en todo foro que se presente el comportamiento de esta comisión y de la Corte, ¿no? Que realmente no es la adecuada. De acuerdo. Usted ha sido y es uno de los principales críticos de Dina Boluarte. Ahora vemos que hay más de 200 muertos hasta el día de hoy, lunes 10 de febrero, a causa de homicidios, según SINAEP, que son cifras oficiales. Debe ser el número mayor. ¿Qué hacer para combatir la inseguridad ciudadana? Bueno, lo que hemos debido hacer desde el principio, no hemos hecho la tarea. No tenemos un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en ejercicio. No tenemos un Plan Nacional de Seguridad. No hemos reordenado el Ministerio Público. No hemos reorganizado el Poder Judicial. No hemos reorganizado la policía. Mientras sigamos jugando con estos players, con estos integrantes del partido, realmente vamos a seguir en lo mismo. Porque imagínese usted, ¿cómo podemos decir que la policía capture a la banda si no hay dónde llevarlos? Tenemos las cárceles hacinadas. ¿Quién tiene que hacer esto? Tiene que ser el Ministerio de Justicia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Dentro de ese consejo se tienen que sacar las leyes, porque ahí está el Congreso, se tiene que hablar con los gobernadores y alcaldes para que conduzcan, lideren la seguridad ciudadana, y todo eso se hace de manera armónica, integral, para este problema que es transversal en toda la sociedad peruana. Pero si no queremos empezar por el principio, como dicen mis paisanos, no vamos a nunca llegar a un buen fin. Vamos a estar dando vueltas en lo mismo. Vamos a tener un ministro del Interior que quiere ser jefe de la policía y que no ve pues todas las amenazas que tiene el país. Oiga, cuando uno va por el sur y comienza a ver la minería ilegal, oiga, hemos perdido la batalla. No hemos perdido la guerra, felizmente, hemos perdido la batalla. Nos hackean cuando quieren. Hoy día con los precios que tienen los minerales, el oro particularmente, oiga, tienen todo el dinero del mundo para mover las fichas como les dé la gana y no estamos haciendo nada. Ahorita hicieron la última marcha del Reifo, le hemos aceptado. Nadie los toca. No, pues. Mire Patás. Patás es una zona liberada. Tierra de nadie, sí. Entonces, ¿qué vamos a permitir los peruanos eso? Es que tenemos que, el ministro del Interior, permítame un minuto, debe ver todas las amenazas del país. ¿Cuáles son las amenazas del Perú? Empecemos por las migraciones. Claro. Por eso el sistema migratorio está a cargo del ministro del Interior. Él ha debido, el momento que venían los venezolanos, decir un momentito, señores, hay que hacer un filtro. Y no se hizo eso. Segundo lugar, la minería ilegal. El narcotráfico. ¿Cómo puede ser posible que al narcotráfico no le hagamos ni yaya? Los narcotraficantes están a su gusto y paciencia en todo el país. ¿Cómo puede ser posible que estemos gastando tanto dinero en el BRAE, manteniendo una fuerza armada y fuerza policial ahí sin resultados? ¿Cómo es posible? ¿Y vamos a seguir gastando? ¿Cómo puede ser posible que permitamos toda la trata de personas que está alrededor de la minería ilegal? Entonces, yo pienso que el ministro del Interior es el que tiene que ver todo eso. Por eso es que cuando a mí me dicen que el ministro Santibáñez, yo no tengo nada contra ese señor. Lo que veo es que él no está enfocando, no está haciendo un trabajo como el que debiera, ¿no? Y tendría que salir del cargo.
Yo pienso que sí, si no está dando la talla, el ministro del Interior, lamentablemente, hay que decirlo, siempre ha querido ser comandante general de la policía. Y si es un informado, con mayor razón. Entonces, y esa no es su función. El comandante general de la policía no debe dejarse pisar el poncho. Él debe reclamar la legitimidad que tiene como comandante general y el uso de todas las fuerzas policiales de acuerdo a sus planes operativos, y que eso tiene que hacerlo ya, ¿no? Sí, pero lo que tenemos ahora es una pugna entre los poderes y así no vamos a llegar a ningún buen puerto, ¿no? Mientras nos peleamos, mientras los poderes se pelean, los delincuentes siguen haciendo lo que le da la gana, matando a peruanos, ¿no? Es que no tenemos un estadista o una estadista que conduzca los destinos del país, ¿no? Yo me he pronunciado varias veces sobre el tema del Consejo de Estado, que no existe en la Constitución. Pero la Constitución peruana, todo el mundo conoce que es presidencialista. El presidente tiene múltiples poderes, no se le puede denunciar, no se le puede sentenciar, con las justas investigar. Es el hombre que tiene todo el poder, pero para poder manejar la nación, él tiene que consultar con los otros poderes, coordinar con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese Consejo de Estado, que deben estar los tres poderes, debe estar integrado también por algunos accesitarios de acuerdo al problema a tratar. Si se va a tratar un tema de defensa exterior, tendríamos que llamar al presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, ¿no? Al ministro de Defensa. Si queremos ver otro tema de migraciones, tendremos que ver el tema de fronteras, el tema de los gobernadores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese Consejo del Estado es una tarea que tiene el Congreso. Tiene que hacer en dos legislaturas ordinarias, establecer un Consejo de Estado que permita poner orden en el país. Pero ese Consejo de Estado no ve la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana la ve el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es de manera focalizada, tiene que ver ese tema. Claro, pero este Congreso es comparsa del Ejecutivo y no fiscaliza y por ende, por consiguiente, no censura a Santibáñez a pesar de los malos resultados, ¿no? Y también da miedo en el Consejo de Estado que, a pesar de que ahora se ha reunido hace poco la señora Boluarte, y eso hay que mencionarlo, se ha reunido con el presidente del Poder Ejecutivo, con el Legislativo, perdón, también con el Poder Judicial, pero lo que tienen que evitar cuando haya esas reuniones para poner orden al país es el asambleísmo, porque va a llegar un momento que van a llamar a todo el mundo, ¿no? Comienzan a llamar a fulanito, sutanito, ¿no? Acá el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana dice, oye, vamos a invitar a todos los gremios empresariales. Está bien, pues, pero algunos temas se tocarán con ellos, otros no. Yo no he visto en esa convocatoria, por ejemplo, al presidente de los bodegueros, al presidente de los microtaxistas, que son los que más están siendo extorsionados. Entonces, tiene que hacerse con criterio, con sentido común, ¿no? Sí, estaría a favor de redadas para expulsar a los migrantes con prontuario del país, los venezolanos, colombianos, etcétera. Mire, también lo he repetido varias veces, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional hace 30 años que todos los días hacen operativos, redadas, ¿no? Todo el tiempo. Que uno lo publicita más que otros, de acuerdo. Sí. Pero siempre ese trabajo hace la policía. El tema es de qué ganamos con que la policía detenga un montón de indocumentados si son venezolanos y Maduro no los quiere recibir. Entonces, prácticamente estamos haciendo un trabajo insulso. Primero, habría que ver la forma como podemos enviar a esa gente prontariada a su país, y de lo contrario, si son gente que se ha probado que han cometido delitos, la Constitución peruana, las leyes peruanas establecen que primero tienen que cumplir la pena en el país. Pero no tenemos penales. Pero no tenemos cárceles, pues, ¿no? No tenemos cárceles. Entonces, por eso le digo que tenemos que empezar, como dicen mis paisanos, por el principio. Tenemos que el Consejo Nacional de Seguridad tiene que trabajar 24/7 con medidas muy efectivas, muy rápidas, donde haya la voluntad de todas las partes para solucionar este problema. Ya es muy tarde para la salida de Dina Boluarte de la presidencia. En abril se convocan elecciones. Sí, mire, yo creo que se nos pasó el tren, ¿no? Ya terminó la misa de 12. En la misa de 1 ya es otro cura. Sí, pues. Entonces, lamentablemente, lo que hay que pedirle a la señora, exigirle,
que por lo menos el proceso de elecciones próximo sea transparente, que convoque un buen ministro del Interior que le ayude a menguar el tema de la seguridad ciudadana, y me parece que ha hecho bien en nombrar al señor Salardi, a quien no conozco, pero por lo que le he escuchado en sus primeras intervenciones, tiene clara la idea de que tenemos que buscar más inversión y sobre todo frenar el déficit fiscal. Que es lo más importante. Que es lo más importante ahorita, porque el déficit fiscal con el ministro 4, ¿no? realmente ya casi está bordeando el 4. 3.6 ha terminado, parece que es un poco más, pero nos hemos de 2.8 que habíamos previsto y nos hemos pasado 0.8. Y por otro lado, si sigue el Congreso dando medidas populistas, la señora Boluarte repartiendo dinero a diestra y siniestra, vamos a pasar de repente el 4%, ¿no? ¿También tiene que salir del cargo el Premier? Bueno, hace rato. Hace rato, ¿no? Mire, yo no tengo nada con el señor Adriancén. Yo creo que es una persona bien intencionada, pero se ha equivocado de rol. El rol de él es dirigir el gabinete, ver todos los problemas del país de manera consensuada, armónica. Él no es abogado de la presidenta, no. Ni ninguno de los ministros, ni el ministro de Justicia. Claro, no son cueros, ¿no? El abogado del gobierno, del Estado peruano, no del gobierno, del Estado peruano. Entonces... Claro, y lo han desacreditado, ¿no? Poniendo este cuestionado vocero presidencial Hinojosa involucrado en el caso Caliwarma, ¿no? Ese es cuando no hay capacidad de renuncia, ¿no? Cuando queremos seguir en el puesto a costa de todo. Oiga, el primer día que salió ese señor como vocero, el primero debió poner su carta de renuncia. Señora, me voy, yo no voy a permitir. La Constitución dice que el vocero del gobierno es el premier. Tal cual, eso nomás. No, claro, y le han puesto una persona que ni siquiera figura en la Constitución, ¿no? No figura, y aparte una persona que está hoy día cuestionada por el tema de Caliwarma. Entonces, ¿cómo va a tener de vocero a una persona cuestionada? Porque no está sentenciada todavía, ¿no? Claro. ¿Cómo, para ir terminando, cómo van las cosas a la interna del PPC? Bueno, el PPC, mire, hay algo que hay que aplaudir. El PPC está empeñado desprendidamente a convocar a hacer una alianza de un frente. No, yo no tengo los resultados porque es una comisión especial que se ha nombrado. Yo le deseo la mejor de la suerte porque la intención es extraordinaria. En estos momentos el país necesita que los políticos que pensemos igual. Yo lo vengo diciendo también, el tema de no pensar en izquierdas ni derechas. Tenemos que pensar cómo vemos el rol del Estado. Lo que queremos es un Estado ágil, musculoso, con inversiones, que se preocupe de la educación, se ocupe de todo el tema de la salud, ¿no? Un Estado eficiente, y los otros pues que quieren un Estado populista, que repartan migajas. Entonces somos dos bloques. Ese bloque que le estoy hablando, deberíamos que desprendernos los políticos y decir, oiga, vamos a escoger al mejor, y que el mejor nos ayude y vamos a unirnos, pero no nos quedemos en el tema de las listas parlamentarias, ni nos quedemos en los egos. Tenemos que dejar los egos a un costado. Tenemos que trabajar por el país. Y en esta eventual alianza, ¿ustedes en el PPC le harían ascos a unirse a Keiko Fujimori? Porque ya Rafael López Aliaga dijo que no se juntaría ni con Keiko ni con ustedes del PPC. Ya, mire, lo que tengo entendido que el PPC ha dicho, nosotros vamos a buscar alianzas totalmente desprendidos siempre y cuando que comulguen con lo que nosotros, la economía social de mercado, que vean lo que les acabo de mencionar. Y mire, y el PPC está demostrando una democracia interna espectacular. Hasta ahora no ha elegido un candidato presidencial. ¿Y saben por qué? Porque antes de elegir un candidato presidencial debía tocarse el tema de las alianzas. Porque es probable que algunos partidos no estén de acuerdo con uno u otro personaje de los que estamos como precandidatos, y eso de alguna manera obstaculizaría la alianza. Entonces el PP ha dicho, ya, no voy a elegir candidato, a pesar de que lo perjudica, porque ya todos los otros partidos están haciendo propaganda y están caminando. Pero yo creo que vale la pena por el Perú, y esto lo decía el señor Bedoya. El señor Bedoya decía, primero el Perú, después el partido y después los intereses personales. Tal cual. Sí, entonces, ¿no tendrían problema en aliarse con Keiko? Yo no soy el que decide eso, perdóneme. Yo soy un afiliado reciente, soy un precandidato y sé que lo están haciendo de la mejor manera, y esta comisión va a declarar seguro en su debido momento los resultados de esta búsqueda de la alianza, si la encontraron o no la encontraron.
Sí, lo que sucede es que ya ha salido el precandidato presidencial, prácticamente candidato presidencial de Avanza País, Philly Butters a calificar de vaga a Keiko, ¿no? Bueno, mire, los peruanos no necesitamos eso ahorita. No, Y pues. también sabe que aquí habría que llamar la atención, no puede ser posible que algunas autoridades estén haciendo uso de todos los fondos públicos para hacer propaganda, ¿no? El alcalde de Lima, ya, supuestamente muy intencionado, quiere hacer las cosas, pero él, si él va a ser candidato, hace rato ha debido dejar la palestra. ¿Saben qué? Yo voy a ser candidato, presento mi renuncia, presentaré al teniente alcalde y comenzaré a hacer mi campaña. Pero yo no puedo estar repartiendo víveres a todos los cerros de Lima, agua y una serie de artefactos, si mañana voy a ser candidato, porque estoy haciendo una propaganda con fondos que son del Estado, son fondos públicos, ¿no? Ahora, si el alcalde pues está haciendo su tren, lo felicito, hay que aplaudirlo. Si está haciendo su ampliación del Sanjón, hay que aplaudirlo, porque esas son cosas buenas que se están haciendo, ¿no? Y ahí no hay pues ningún provecho político, será pues colateral, indirecto, ¿no? Pero el llevar alimentos, el llevar agua, ¿eso qué significa, no? Entonces, y por otro lado, también en provincias hay muchos alcaldes y gobernadores que están trucando puestos. O sea, como son gobernadores, están haciendo propaganda y se van a postular como alcaldes. Y alcaldes están haciendo propaganda con fondos municipales y se van a pedir para gobernadores. Alguien tiene que poner orden en nuestro país, ¿no? Para que este proceso electoral sea realmente justo, ¿no? Sí, Rafael López Aliaga dijo cuando postuló a la alcaldía de Lima que no renunciaría, pero ahora lo ha dejado en duda porque probablemente, yo creo que lo más probable postule a la presidencia. Ya debería decidirse, ¿no? De una vez. Bueno, yo creo que no es difícil darse cuenta que el señor está en campaña. En buena hora, tiene todo el derecho de presentarse. Y todas las aspiraciones, todos los peruanos podríamos tener ese derecho, lo tenemos más que nada, pero yo digo que hay formas, ¿no? Si yo he dicho que no voy a hacer, debo cumplir mi palabra, porque la palabra de los políticos realmente está muy devaluada. Por eso, porque no somos coherentes ni consecuentes con lo que decimos. De acuerdo. Regresando a la pregunta anterior y para concluir la entrevista, estamos ante qué, Vizcarra y Castillo, ¿cómo podríamos titularla y cerrar? Vizcarra y Castillo, dos próximos vecinos en las Iroes. Bueno, ese barrio parece que va a tener más inquilinos porque vemos que hay muchas cosas que se están haciendo mal. Yo no le auguro eso a la presidente, pero si realmente continúa haciendo todas esas cosas, esas mentiras y no es transparente, da la impresión que podría acabar mal también, ¿no? Muchas gracias por la entrevista, señor Valdés. Gracias a usted. Gracias y hasta pronto. Gracias, buenas tardes.